Así es, auditorio, la verdad nos da mucho gusto hoy hablar de cine. Hoy es un día importante para el cine mexicano por la puesta en escena, por la película que se estrena este día, Colosio, el asesinato. Ya lo sabe usted, le doy la bienvenida como todos los viernes a nuestro especialista en este rubro, en el séptimo arte, Juan Manuel Vadillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Estamos ante el estreno de una película que consideramos importante para la política y para el cine, la política nacional y el cine, evidentemente. Colosio, el asesinato, que recuerda a aquel magnicidio, aquel asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Raimundo, tengo el gusto de anunciarte que tenemos en la línea al director de la película, Carlos Volado, que nos va a platicar un poco sobre su película precisamente. Carlos Volado, ¿andarás por ahí? Sí, aquí estoy. Carlos Volado, bienvenido al noticiero por la tarde de Raimundo, el titular de este noticiero, Raimundo Cruz. Te pregunto, Carlos, un momento importante para ti. Creo que esta es una película importante, no solamente por el tema, sino por las circunstancias. Claro, sí, es una película importante. Para mí era todo un reto decidir hacer una película de ese calibre, de esas dimensiones, porque sabía que si no quedaba bien o muy bien, pues iba a ser muy criticada. Entonces el gran reto es que primero tenía que ser una muy buena película para luego poder discutir la parte de la política y de los distintos intereses y el por qué se hizo, en fin, todo este asunto de la historia de México, la historia reciente de México. Entonces primero el gran reto era hacer esa película, entonces por eso sí era muy importante, y para mí fue, tuve que pensármelo bien para decidirme a hacer esa película. Porque Carlos Volado, ¿por qué estrenar la película en un día como hoy específicamente? ¿Esa fue la intención, ese fue el plan, ese era tu proyecto o fueron las circunstancias? Fueron las circunstancias. El plan era tener una película lista. El guión lo leí, el primer guión de esta película lo leí en 1998, y fue cuando la primera vez que hablamos de hacerla. Se llamaba La Culebra. Luego el guión cambió mucho, luego no se pudo hacer porque no había alternancia y era imposible hacer una película que criticara el partido que llevaba 70 años en el poder, y entonces decidimos guardarla porque no hubo manera de conseguir el financiamiento y nos dimos cuenta que no se iba a poder hacer. Entonces decidimos guardarlo, y resultó que hace un año, después de que Mónica Lozano vio la película que hizo sobre Tlatelolco en 1968, que se estrenará en septiembre, fue cuando le gustó mucho la película y me propuso, porque uso material de archivo para la película de 68, y junto material de archivo con la película, con mis personajes de ficción, y hay personajes como Díaz Ordaz, Echeverría. Entonces dijo Mónica, creo que podemos hacer esta película del 94, el guión que habías leído hace 14 años, y lo volví a agarrar. Le faltaba mucha información porque faltaba el informe de la Fiscalía del año 2000, porque el guión se hizo en 98, y entonces empecé a trabajar en ese argumento, en ese guión. Volví al argumento, rehicimos el argumento y empezamos a preparar la película. Desgraciadamente apenas pudo salir ahora. Siento que es un poco demasiado cerca de las elecciones. Nos hubiera gustado que estuviera unos 2 meses antes para que tuviera tiempo de que se distribuyera bien y de que la gente la viera, ¿no? Creo que salió hasta ahorita porque no pudimos terminarla antes, aunque creo que esta película se había hecho hace 5 o 10 años, ¿no? Como tantas otras historias que no se han podido contar por toda la censura que hubo en este país, y porque después de la censura siguió un poco de autocensura, y la gente siempre tiene miedo de contar la historia por tantos años de represión, ¿no? Algunos datos de la película para que la gente se ubique. 23 de marzo de 1994, asesinato de Colosio por supuestamente un asesino solitario, Mario Aburto. En tu película hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay 4 Marios Aburtos, la teoría de los muchos asesinos solitarios. Y otro que no le vamos a decir al público, pero más o menos se perfila para saber quién fue el autor intelectual del asesinato de Colosio. Yo te pregunto, Carlos, de esa teoría, ¿qué tanto podemos agarrar como real y qué tanto podemos agarrar como ficción? Porque tu película está basada en personajes reales, hechos reales, aunque muchos de ellos no les pones nombre. No, y bueno, y también personajes reales, hay varios personajes de ficción. De hecho, hay más personajes de ficción que personajes reales. A unos se les pone nombre, los que son personajes históricos, estamos diciendo cosas que podemos comprobar, y los otros no se les pone nombre, no se les menciona. Así es. No, porque no son comprobables. Pero es una película de ficción, obviamente, donde contamos una historia, donde hay una historia de ficción. La historia de ficción es
la investigación paralela al crimen, al magnicidio. Eso es la historia de ficción, la que hace un investigador como Chema Yasti con su pareja, que es Cris del Castillo, y su grupo de investigación, que son Tenoch Huerta, Luis Ernesto Franco y Karina Gidi. Digamos que esa es la parte principal del elemento de ficción. Y todo lo que van encontrando y buscando son digamos, la cebolla que van pelando, que son las hipótesis y las teorías y los distintos elementos que encontramos en el informe de la Fiscalía del año 2000. O hablan de una escena en donde hubo un pleito que cuenta un chileno, eso es verdad porque está en el informe de la Fiscalía, y fue testimonio y las deposiciones que dieron al fiscal, desde el presidente de la República hasta el equipo de seguridad que protegió desprotegió en Lomas Taurinas a Luis Donaldo Colosio. Carlos Volado, ¿no te da incertidumbre el resultado de esta exposición, de este estreno de esta película? ¿No tienes temor de que vayas a sacar a la luz o vayas a levantar, ahora sí que vayas a sacar del archivo de la abuelita situaciones que revivan con las condiciones que tienen en este momento? ¿No tienes temor? Y la otra, ¿no has recibido amenazas, no has recibido, no te han hecho observaciones, no te han puesto así como que aguas con lo que estás haciendo? Me imagino que a la gente le gusta, pero ¿no tienes temor y no has recibido, alguna como advertencia por lo que estás sacando en este momento? Pues no realmente, fuera de varios ataques en Twitter y alguna periodista la atacaron, e insultos y ataques muy claros de gente que ya sabemos que tiene una agenda y que la película no les iba a gustar, que yo me esperaba. Ahora, con respecto a lo que mencionas de miedo, pues la verdad es que yo no lo tenía. Yo viví varios años en Estados Unidos donde estoy trabajando, luego regresé aquí, creo en la libertad de expresión, creo en la ética, creo en la justicia, creo en la verdad, pero sí es cierto que no eres tú el primero, sino tú eres una de unas más de 100 personas que me han dicho que si tengo miedo y que si no creo que me va a pasar algo, y entonces ustedes me han causado ya una inquietud y de una zozobra y un desasosiego enorme, porque pues sí, de repente ves que mata gente en Veracruz a periodistas, y según la Amnistía Internacional es uno de los países más peligrosos para periodistas, aunque yo no soy periodista, pero trato de comunicar, informar y decir. Y entonces, pues sí, ahora ya últimamente me la empiezo a pensar, me siento un poco perseguido y un poco paranoico, que es entender, sobre todo porque todos ustedes me dicen, no tienes miedo, qué valiente, en lugar de decirme qué buena está tu película, que gente que la ve sale de la sala y me dice, oye, ¿no tienes miedo? Y yo, ¿te gustó? Sí, está genial, me encantó la película, pero qué miedo, Volado. Y entonces cuando ya me empezó a entrar, yo que estaba muy seguro de, bueno, hay que hablar con la verdad y decir, y este es un país donde ya no gobierna el mismo partido 70 años, ya no matan a la gente, o la compran o la matan, ¿no? Ya esto ya no existía según yo, pero está visto que las cosas siguen. Parece ser que siguen igual y que todos tenemos ese miedo. El hecho de que tú me lo digas, sí quiere decir que la inercia sigue, la inercia persiste, esa inercia de lo que sucedió durante tantos años, parece que todavía tenemos ese fantasma. Por Bien. eso es tan peligroso que los pueblos que no conocen su historia la repitan, ¿no? Carlos, pero sí hay una intención, vuelvo un poco a la pregunta de Raimundo, sí hay la intención de incidir políticamente, ¿no? Porque ahorita la gente está muy sensible, evidentemente, y esta película sí señala una época del país muy complicada, con un partido que tú lo muestras en la película, el PRI y los años, la dictadura del PRI, la dictadura perfecta según Vargas Llosa, Sí. y lo mencionas, lo dices con todas sus letras, ¿no? O sea, esta no es solamente una película de entretenimiento. No, creo que claro que es primero una película de entretenimiento, y lo que trascienda la información, eso es lo bueno, que la gente sepa traer la memoria. Como yo digo, yo no maté a los estudiantes del 78, yo no maté a Colosio, yo no maté a Ruiz Massieu, yo no hice esas cosas, ellos los hicieron, lo hizo un partido de poder. Pues cualquier película que hable de la historia de México de 1929, cuando matan a Serrano, al único candidato de oposición de Obregón para las elecciones, lo matan a él en Huitzilac, a unos kilómetros de México, a él y a sus 15 agentes, y nadie fue a la cárcel. Ahí empezó, que era el PNR, que luego fue el PRI, ahí empezó ese asunto terrible de asesinatos, de Jaramillo, de represión y todo esto. Entonces cualquier película que hagas, ese partido que estaba en el gobierno, no hay manera de que no los señales, o que por lo menos no se pongan el saco, que les queda muy bien, porque esos son los que gobernaban. Entonces tú contar una película de historia hasta el año 2000, el inicio del narcotráfico, por ejemplo, la narcopolítica, los asesinatos del cardenal Posadas en mismo Guadalajara, que quién fue a la cárcel, que confunden un cardenal con un narcotraficante, hágame favor, ¿no?
Entonces, eso es lo que, contando la historia del país, definitivamente terminas por sin querer, aunque no quisieras, por echar tierra a un partido que obviamente tiene un pasado, que no lo puede negar, tiene unos muertos encerrados en los closets, que los tiene que sacar, y tiene que limpiar su casa para poder dar la cara, pero no puede ser que regrese un mismo grupo con la misma idea y nos quiera vender la misma película. Uno tiene que decir, oigan, no, esto es la verdad, esta es la historia, esto es lo que tenemos que recordar, que den la cara y que expliquen, y que digan, nosotros no lo hicimos, como yo digo, yo no lo maté, entonces, ¿quién lo hizo? Carlos Volado, director de la película Colosio el asesinato, queremos agradecerte, pero más que otra cosa, te quiero comprometer, Carlos, para que si tú quieres, una semana después, unos días después del 1 de julio, quien haya ganado la elección, podamos entrevistarnos otra vez y nos digas por qué supuesto. piensas al respecto. Con la película ya va a haber corrido casi mes y medio, un poquito más menos de un mes y medio. ¿Te parece bien si hacemos ese compromiso para que... Sí, lo hago, por favor, sí, claro que sí. Después del día de la semana, sí, el día 10 nos entrevistemos y nos digas qué piensas de tu película? Ya vas a tener un sensor, vas a tener un termómetro y a ver quién ganó. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien, de acuerdo. Estaremos en comunicación, Carlos, te deseamos la mejor de las suertes. Tienes toda la razón, yo no he visto la película, créeme que lo primero que voy a hacer en cuanto tenga un poquito de espacio, porque ya te imaginas con las elecciones, te digo, estamos ahora sí que ya en Guadalajara y transmitimos el lunes desde allá por el debate, pero créeme que tengo unos enormes deseos de ver esta película que me ha contado Juan Manuel, que es una película bastante interesante, y sí, por supuesto que vamos a hacer la crítica de la película, cómo la vemos, cómo nos parece desde el punto de vista como pues ciudadano normal, espectador, y también como gente de la comunicación. Carlos Volado, ahora sí que te echaste un volado, ojalá que caiga a favor de lo que tú le hayas apostado y que esto sensibilice pues al pueblo de México, y hacemos ese compromiso. La mejor de las suertes. En términos cinematográficos, Carlos, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. En términos cinematográficos es una película redonda, muy bien, bastante bien hecha. Me hace ruido y después lo platicaremos. ¿Por qué no le pusiste nombre al doctor y ni al licenciado? Ahí les va un dato para toda la gente, para que vean cómo está el asunto de la política y tengan un poco de miedo. El único personaje de la política nacional que no tiene un perfil en Wikipedia, que no van a encontrar un dato alguno, es de Córdoba Montoya. José María Córdoba Montoya, es uno de los personajes de los innombrables en este... Pero no es un personaje en la película, para mí es Richelieu, el poder detrás del trono, es un personaje literario de ficción, claro que hay alguna gente que lo identificará con él, pero siempre estuve pensando, por eso no leí nada de los documentos. No lo van a encontrar, no existe. Carlos Volado, claro, sí, fue un personaje muy utilizado. Gracias, Carlos. Muchas gracias, la mejor de las suertes, Carlos. Gracias. Ahí está pues el punto el director de la película Colosio el asesinato, un hombre pues echado para adelante. Oye, Juan Manuel, pues hay que irla a ver y hay que platicar, yo creo que la próxima semana, después del debate, platicamos cómo vimos la película el martes, si te parece. Ya, estamos platicando y a ver cuál es la reacción de la gente, ¿no? La película ya está en cartelera, te digo, ya, nosotros ya la vimos. Es una película que está dirigida para un auditorio de 35, 40, 45 años, más o menos va uno encontrando, haciendo paralelos con los personajes. Es un buen ejercicio de historia, pero para la gente de 35 para abajo no le va a llegar muchos datos, tendrán que estudiar un poco, pero hay gente que ya ni siquiera sabe quién es Colosio, gente joven, evidentemente, claro. 18, 20 años. Hay otra película en cartelera que es así, va directamente con los jóvenes, y te voy a dar un dato, Raimundo. Yo fui a ver esta película al cine y nada más había Colosio y había 5 personas. De esas 5 personas, 2 se la pasaron besándose toda la película y la vimos solamente 3 personas. Cuando quise ir a ver la película de Gimme the Power de Olayo Rubio, tuve que esperarme 3 horas para poder entrar porque estaba abarrotada de chamacos. Esa es la diferencia de las 2 películas políticas que están ahorita en cartelera, Colosio pues, y Gimme the Power. Ahí está pues, ahora sí que el punto de vista del especialista, el conocedor del séptimo arte. Vamos a dejar que se estrene. Me imagino que, como bien decías, con toda la efervescencia que hay en este momento por la cuestión electoral, me imagino que va a aprender bastante. Ya estaremos platicando la próxima semana. Juan Manuel, como siempre, un gusto, muy buenas tardes. Un abrazo, Raimundo. Gracias. Ahí está pues, le digo, ahí está el Carlos Volado, director de Colosio el asesinato, nuestro especialista Juan Manuel Vadillo. Tiene usted ya la mesa puesta, ahora sí que éntrele al banquete. Vamos a la pausa.